Como parte de nuestras actividades pedagógicas, tenemos el compromiso de acompañarte en tu proceso formativo como docente UDB. Bienvenido al curso Planeación Estratégica de Actividades de Enseñanza bajo el enfoque metodológico de la alineación constructiva. Propósito: identificar a través del plan estratégico de su asignatura qué resultados debe alcanzar a partir de los objetivos planteados, con qué estrategias los va a alcanzar y qué actividades va a desarrollar a lo largo del periodo de su planeación didáctica, aplicando la metodología de la alineación constructiva. Este curso está dividido en 6 ejes temáticos. Primeramente, vamos a revisar las generalidades del modelo de alineación constructivista y a partir de esas bases identificar cómo conciben el aprendizaje los alumnos y los maestros. Revisaremos, de acuerdo a esta metodología, cómo se construye el aprendizaje y finalmente definiremos 3 categorías o conceptos constructivistas elementales: contenidos de aprendizaje, estrategias didácticas y estrategias de evaluación. Comencemos entonces por conocer los elementos del modelo de alineación constructiva. John Burville Biggs, psicólogo austriaco, profesor sobresaliente por sus investigaciones sobre modelos de enseñanza, propone en el 2006 el principio del alineamiento y sus componentes, en línea con su concepto de alineación constructivo para el logro de aprendizaje profundo. Nos indica que el modelo 3P señala 3 puntos temporales en los que se sitúan los factores relacionados con el aprendizaje. Pronóstico: antes de que se produzca el aprendizaje. Proceso: durante el aprendizaje. Y producto o resultado del aprendizaje. En el pronóstico se establecen 2 variables: los factores dependientes del estudiante, como los conocimientos previos, la motivación y sus propias capacidades, y el contexto de la enseñanza, refiriéndonos a los objetivos de aprendizaje, el entorno educativo y la misma evaluación. El proceso nos habla de la construcción de productos de aprendizaje. Esta meta requiere del diseño de una arquitectura didáctica, con actividades de aprendizaje que motiven y fomenten el aprendizaje del estudiante. Al hablar del proceso, se habla también de las actividades que el alumno desarrolla para alcanzar dichos aprendizajes. En este contexto, concebimos didácticas basadas en la síntesis de ideas, análisis mediante mapas mentales, comparación de páginas web, presentaciones, infografías, narrativas multimediales, espacios de debate, uso de redes sociales, entre otros. Finalmente, los productos son resultados de aprendizaje que los estudiantes elaboran durante la segunda etapa. Estos productos se pueden evaluar desde 3 perspectivas: la evaluación tradicional del maestro, la evaluación y retroalimentación automatizada y, por último, con herramientas de coevaluación que permiten que los estudiantes vean los productos elaborados por sus pares y los evalúen mediante instrumentos como rúbricas para determinar el nivel de logro alcanzado. Finalmente, los productos son resultados de aprendizaje que los estudiantes elaboran durante la segunda etapa. Estos productos se pueden evaluar desde 3 perspectivas: la evaluación tradicional del maestro, como son los ensayos, exámenes de desarrollo, cuestionarios de evaluación, sociodramas, prácticas, presentaciones en clase, estudio de casos, proyectos, diarios reflexivos o portafolio. La evaluación y retroalimentación automatizada, por ejemplo, mapas conceptuales, diagramas de Venn, el ensayo corto, los exámenes de respuestas cortas, cuestionarios con comentarios y evaluación automática. Y por último, con herramientas de coevaluación que permiten que los estudiantes vean los productos elaborados por sus pares y los evalúen mediante instrumentos como rúbricas para determinar el nivel de logro alcanzado. ¿Cómo conciben la evaluación los maestros y los estudiantes? De acuerdo a las investigaciones de Biggs, encontramos que los maestros tienen como finalidad los resultados de aprendizaje y estos están sujetos a ser evaluados para asentar una calificación. Por el contrario,
La mayoría de los estudiantes tienen como principal referente el nivel numérico que desean alcanzar, sin pensar en el proceso o en lo que van a aprender. A ellos, lo que les preocupa es pasar la materia. Analicemos las perspectivas del docente a través de este esquema. En la planeación de su asignatura, el docente se plantea metas que no son otra cosa más que los objetivos de aprendizaje. Su finalidad es diseñar aquellas actividades que serán las bases para el alcance de estas metas y, a su vez, aplicar instrumentos que verifiquen o evidencien el alcance de los mismas. Por otro lado, tenemos la perspectiva del alumno. Su principal preocupación radica en conocer qué tan exigente es el maestro en los exámenes, qué tan difícil es acreditar su materia y cómo le va a hacer para pasar. Así que no le queda otra más que medir sus fuerzas y trabajar para obtener un resultado adecuado a sus expectativas. Por lo tanto, a la hora de diseñar nuestro programa, la evaluación debe reflejar los objetivos de aprendizaje, que a su vez definen las actividades y tareas a realizar. De esta forma, cuando el estudiante utiliza la evaluación para definir su estrategia de estudio y eficientar sus esfuerzos, nuestra meta inicial queda alineada con la estrategia del estudiante. Alinear los objetivos de aprendizaje con las estrategias de enseñanza, los mecanismos de evaluación y con los materiales de aprendizaje nos permitirán reproducir efectivamente el modelo de alineamiento constructivo. Así pues, este esquema que vemos a continuación nos ayuda a estructurar en nuestro cerebro el proceso didáctico pedagógico que tiene que llevar el alineamiento de la enseñanza. Paso 1. Seleccionar contenidos y recursos. Paso 2. Definir los objetivos a alcanzar. Paso 3. Selección de estrategias. Y paso 4. Implementar estrategias para evaluar los resultados. Anteriormente hablábamos de las expectativas que tiene el estudiante promedio respecto al aprendizaje. A continuación, conoceremos los dos tipos de estudiante que maneja Biggs en su teoría constructivista. Tenemos dos tipos de alumnos, quienes aprenden casi de manera espontánea y aquellos cuyo interés en el estudio se ve opacado por cientos de intereses no relacionados con un adecuado rendimiento académico. Las distracciones, el deporte o la desmotivación son parte de las múltiples barreras que limitan su aprendizaje. Habrá alumnos que nos necesiten poco, que aprendan a pesar de nosotros. Y a su vez, nos encontraremos con jóvenes que requieren un acompañamiento mucho más cercano. Se trata entonces de reconocer que la enseñanza es individual. Por esto tenemos que ajustar nuestras decisiones docentes a la asignatura, a los recursos disponibles e incluso a nuestras propias limitantes. La buena enseñanza, explica Biggs, se logra haciendo que los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje, que participen en actividades que les ayuden a alcanzar los objetivos, que adquieran habilidades en el logro de desempeños y que generen competencias. Todo esto reconociendo que en cada aula habrá alumnos, algunos entusiasmados que van al fondo de las cosas, que reflexionan sobre posibilidades, aplicaciones e implicaciones de lo que se está aprendiendo, que le dan preferencia al aprendizaje profundo, que utilizan procesos cognitivos superiores, pero que también habrá otros que no se preocupen por aprender, que le dan preferencia al aprendizaje superficial, que utilizan procesos cognitivos de aprendizaje solo en caso necesario y que emplean el mínimo esfuerzo en lograr las metas. Reconozcamos ahora cuál es la perspectiva de nosotros como docentes. ¿Cuáles son nuestras metas al enseñar y de qué forma esperamos alcanzarlas?
La docencia implica un gran reto, maestros: lograr que todos nuestros estudiantes aprendan. Recuerda que la enseñanza se logra haciendo que los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando se adquiere un conocimiento? Resulta que la sinopsis es la manera en que se comunican y organizan las neuronas y las divisiones del sistema nervioso. Este proceso forma redes transmisores de los impulsos que estimulan al cerebro y proporcionan su accionar como procesador central del aprendizaje. Así que el aprendizaje es el proceso por el que adquirimos el conocimiento sobre el mundo, mientras que la memoria es el proceso por el cual el conocimiento es codificado, almacenado, consolidado y posteriormente recuperado. Bajo esta teoría nos damos cuenta que el aprendizaje se da mediante recompensas, que no solo explica el funcionamiento del cerebro a la hora de adquirir un nuevo conocimiento. Por lo tanto, el conocimiento es construido como resultado de la actividad del alumno. Esta imagen nos muestra 3 tipos de maestros y la forma en que clasifican a sus estudiantes. En el nivel 1, se muestra la categorización del estudiante como bueno o malo. En el nivel 2, identificamos que es responsabilidad del docente interesar a su alumno con ayuda de sus estrategias de enseñanza, incrementando el nivel de aceptación y empatía del alumno hacia él. En el nivel 3, encontramos a un alumno que puede comprometerse con su proceso de aprendizaje, poniendo especial atención en los resultados cuantitativos que puede obtener durante este proceso. Podemos afirmar que el aprendizaje sucede a través del comportamiento activo del estudiante. Ahora bien, ¿con qué herramientas podemos clasificar el nivel de un aprendizaje esperado de un estudiante? Aquí tenemos una alternativa. La taxonomía solo es una de las aproximaciones más actualizadas para medir el tipo de aprendizaje que logran los estudiantes. Tiene como objetivo mostrar la coherencia que se debe encontrar entre los resultados de aprendizaje de un curso, las estrategias de evaluación y las actividades de enseñanza y aprendizaje. En esta taxonomía, que quiere decir estructura del resultado del aprendizaje observado, permite definir qué nivel de pensamiento queremos que alcance el alumno, con la intención de que en la planeación se vayan adquiriendo aprendizajes significativos a través de la coherencia entre enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Qué son los niveles de complejidad cognitiva ascendente? Cuando los alumnos han alcanzado un nivel de aprendizaje profundo, podrán analizar y reflexionar sobre los resultados observables del aprendizaje, que los sitúa en un nivel de conocimiento más complejo. Y mientras más aprendizaje se obtenga de un concepto o idea, mayor será su capacidad de analizar los conocimientos. Veamos un ejemplo de cómo podemos llevar a un alumno a un nivel de conocimiento complejo. Partamos del nivel preestructural. Supongamos que le preguntamos a un estudiante: ¿cómo te ha afectado la pandemia del coronavirus? Es que no puedo salir. ¿Cuál sería la respuesta de un alumno que está en un nivel uniestructural? ¿Y por qué no puede salir? Es que puedo contagiarme. ¿Y por qué puedes contagiarte? Pues porque este virus es muy resistente y dura activo durante mucho tiempo en las manos, en la piel, en la ropa o en cualquier superficie. Además, viaja a través de la saliva, de la tos o de un estornudo. Por eso usamos cubrebocas. Nivel multiestructural. ¿De qué otras formas crees que esta pandemia ha afectado a la sociedad? Yo creo que en lo económico. Muchos lugares tuvieron que cerrar por las medidas de seguridad y salud. Eso pues afectó la economía de las familias, sobre todo a los de la clase media baja,
pues ellos son la parte más activa de la estructura económica del país. Por otro lado, las escuelas, el no ir, pues nos ha afectado bastante a todos los estudiantes, e incluso a algunos nos hemos dado de baja. A mi papá lo corrieron de su trabajo, y pues ya no alcanzó para la colegiatura. Y además, mis 2 hermanos menores necesitan computadoras, así que ahora mi mamá está trabajando en la papelera. Casi no la veo. Mis hermanos pelean todo el tiempo y yo terminé con mi novia. Papá toma mucho, últimamente porque está desesperado por no trabajar. Mi casa es un caos. Nivel relacional. ¿Qué otras problemáticas ha desatado esta pandemia? Pues todo ese rollo de los hospitales, que no hay lugar para atender. La gente muere de pronto y a veces más de uno por familia. Los pobres no tienen acceso a medicinas porque si no hay dinero no pueden comprarlas. Hay muchas dudas de la gente sobre cómo atienden a los enfermos. Falta información y le echan la culpa al gobierno. Mi tío dice que esto de la pandemia es como un complot de las grandes potencias. Y luego con eso de la vacuna, pues según ya ni hay. Y además también se mueren cuando los vacunan. Estamos pasando por una verdadera crisis no solo epidemiológica, sino también económica y social. No se diga los efectos emocionales en los estudiantes y el desgaste por las clases en línea. Verdaderamente estamos en una crisis mundial. Nivel abstracto extendido. Hemos llegado a la última parte de nuestro curso, en el cual englobaremos conceptos elementales que debemos considerar para poder diseñar nuestra alineación constructiva. Para diseñar la planeación, lo primero que debemos considerar son los contenidos de aprendizaje. ¿Qué conceptos vamos a manejar? ¿Cómo están organizados los temas? Y las unidades que abarcan, con la finalidad de definir aquellas estrategias que nos ayudarán a que el alumno procese y retenga los aprendizajes. Es importante tener cierta experiencia en el tema de las estrategias didácticas, sobre todo para poder elegir aquella que nos permitirá alcanzar los objetivos. Este ejercicio nos dará certidumbre en la ejecución de la planeación y los saberes que el alumno está adquiriendo. Lo más importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje radica en comprobar que el alumno ha aprendido, cuánto y cómo lo ha aprendido. Por lo que la finalidad de la evaluación debe estar apegada al nivel de dominio del conocimiento, al grado de significado que le da el alumno y finalmente al nivel de dominio y aplicación del mismo. Entonces, maestro, recuerda, cuando diseñes un curso, verifica que la evaluación refleje los objetivos de aprendizaje. Elige adecuadamente las actividades que realizarán los alumnos. Permite que el estudiante utilice la evaluación como una forma de reparar lo aprendido. Y comprueba con la revisión de este ejercicio si has logrado alinearse con la estrategia de tu estudiante. ¿Y cómo puedes comprobarlo? Pues sigue estos sencillos pasos. 1. Describe los objetivos del aprendizaje usando un verbo para cada objetivo. 2. Crea el espacio en el cual los estudiantes activan el objetivo de aprendizaje. 3. Define evaluaciones que también contienen el verbo utilizando rúbricas. Y 4. Relaciona los indicadores de los instrumentos de evaluación con los objetivos de aprendizaje esperados. ¡Listo! Hemos logrado alinear el aprendizaje.